Comenzando a cerrar nuestro último programa del año, esto que hemos denominado como proyecto audiovisual de Radio 10 Santa Fe, así decimos los santafesinos, y vamos a hablar con una compañera, Rosarina, que supongo que también debe decir así. No sé cómo dicen ustedes, Flor. ¿Cómo te va? Buen día, gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Dicen así también ustedes cada tres frases? Y sí, así. Yo creo que sí. Ahí estoy. Se escucha un poco fuerte la música. No escucho bien. Perdón que... Ajá. Nosotros te escuchamos Ahí perfecta, estamos, ¿eh? Te perdón. escuchamos re bien. Ahí estamos. No escuchaba bien tu voz. ¿Qué Bueno. tal? ¿Cómo están? Bien, bien, Gracias por la Flor. comunicación. No, te decía así, viste que nosotros le pusimos así a nuestro proyecto audiovisual porque los santafesinos, por lo menos en esta zona, cada tres palabras, tres frases decimos, y sí, es así. Sí, Entonces, nosotros también. bien. Y particularmente sin ninguna S, los Sí, rosarinos. claro, Así que yo viste, soy bueno, no, rosarina. acá es igual, acá es Así igual. que... Sí. Así que sí. Bueno, Se nota cuando hablamos. bueno, le cuento que estamos hablando a la audiencia con Florentina Martoche, quien es parte del CEPA. El CEPA es una Así es. organización señera que labura la cuestión económica y muchas otras cosas en un detalle que a veces es difícil de encontrar. Centro de Economía Política Argentina. Florencia, ¿cómo te hago una disquisición? Porque te propusimos hablar del informe que hicieron sobre la provincia de Santa Fe, pero la disquisición es, ¿cómo viste lo del presupuesto que recién lo comentábamos, tal cual como salió anoche? Mira, la verdad es que aún no he estudiado el tema del presupuesto, Ujú, pero fundamentalmente era fundamental que tengamos un presupuesto, ujú, ¿no? Fue una de ujú. las grandes discusiones, no podemos tener un presupuesto del año 2023 con todas las variaciones que hubo, tanto la inflación, el tipo de Ujú, cambio, digamos, los números ya no eran reales. Y la falta de presupuesto lo que genera para nosotros, la ciudadanía, es que no sepamos bien cuál es el plan de gobierno o claro, que nos pasemos haciendo lecturas al aire, cuál es el plan de gobierno de Javier Milei, ¿no? El presupuesto muestra claramente cuáles son las prioridades y cuáles son los objetivos de un gobierno. ujú, Entonces, eso en primera medida. Fue una gran discusión. La necesidad de tener un presupuesto, pero además un presupuesto que nos incluya a todos, ¿no? Que no sea lo claro, más importante el déficit cero y que para eso estemos dispuestos a dar cualquier tipo de concesión. Pero bueno, sin presupuesto lo que tenemos que pensar es que el Poder Ejecutivo tiene la potestad de poder modificar los números sin que la ciudadanía o sin que el poder político se entere bien, ¿no? Ahora con un presupuesto con una base nueva, después podemos ver cuáles son las variaciones, pero partimos desde otro lugar. ok. Florentina, qué cosas, digamos, te llamaron la atención o les llamaron la atención al colectivo del CEPA? Este informe que han hecho provincial en diciembre, bueno, que arrojó cosas interesantes, digamos, hay 1000 empleados públicos menos, donde más se produjeron bajas es en el área de educación. ¿Se puede sintetizar algo así como menos educadores y Sí, más policías, por ejemplo? exactamente. Bueno, primero, para contar, nosotros Ujú, hicimos un informe que se llama Análisis sobre la situación del empleo público en la provincia de Santa Fe y analizamos un poco qué es lo que pasó en relación a la planta permanente, pero además a la planta política de la provincia de ok. Santa Fe con la llegada al poder de Maximiliano Puyaro. Ujú, Además de ver cómo variaron la cantidad de puestos, ¿no? Y cuáles son las tipologías en las que más variaron y demás, analizamos qué pasó con el poder adquisitivo de los distintos sectores de empleo público de la provincia. En ese sentido tenemos algunas conclusiones que son muy claras. La primera tiene que ver, para mí particularmente es la más importante, tiene que ver con que esta reducción no tiene que ver con una eficiencia del Estado, ujú, ¿no? Sino que ujú. es un ajuste selectivo, porque a veces se disfraza un poco el mejorar la eficiencia, pero en realidad no es lo que está pasando. Es un modelo que tiene claramente ganadores y perdedores, más perdedores que ganadores, pero bueno, es un ajuste selectivo. Eso por un lado. Por otro lado,
A mí me parece fundamental que contemos que se registra una reducción muy significativa del empleo público provincial durante 2024 y 2025 y que la caída acumulada en todos los sectores, ¿no? Que son educación, seguridad, el escalafón general de la administración pública y otros sectores como la EPE, Radio y Televisión Santafesinas, Aguas y demás, en todos esos sectores tenemos una caída de 6.000 puestos de trabajo desde marzo del 2025 contra el 2023, ¿no? Ujú. Esto en una provincia como la de Santa Fe, que ya presentaba uno de los ratios de empleo público más bajos del país. Claro. Digamos, te estamos ajustando sobre un empleo público que ya era bastante chico y el sector más golpeado claramente es el sector educativo, que tuvo una pérdida aproximada de 4.800 puestos, que equivale al 8% de la planta. Así que ahí tuvimos El el ajuste mayor mayor. problema. Ujú. Exactamente. Pero por otro lado, va en contraposición con esto, pero va de la mano, tenemos un gran crecimiento en la planta política, Claro. ¿no? Que es un poco lo que estuvimos hablando en los últimos días, porque la planta política más que triplicó su tamaño entre Ujú. 2023 y 2025. Además que, bueno, pasaron de 662 puestos a 2.115, para que tengamos magnitud de qué es lo que está pasando. Son Y el designaciones, aumento fue digamos, a total criterio de la autoridad política, digamos, del gobernador en este exact, caso, ¿no? exactamente, No, no porque la pasan por cantidad de ningún los... filtro, te quiero decir, ningún concurso, nada. No, exacto, porque además se crearon categorías para que esto sea posible. Ajá. Entonces tenemos que aumentaron las autoridades superiores, que claramente son las que tienen aparte un mayor ingreso, ¿no? Aumentan las autoridades superiores y se expanden los cargos de asistentes técnicos. Estos Ok. asistentes técnicos son los que tienen una designación directa del gobernador y no necesitan concursar para su puesto. Claro. Exactamente lo que vos decías. Y además se incluye la creación de nuevos niveles inexistentes en gestiones anteriores. Pero bueno, esto es básicamente lo que está pasando. Por otro lado, tenemos que el ajuste se profundiza, ¿no? A través de una marcada pérdida del poder adquisitivo. No solo perdemos puestos de trabajo, sino que además cada vez pueden comprar menos, tienen menos capacidad el salario real de quienes trabajan en la administración pública provincial. Y estas caídas oscilan entre el 8,5% y el 17,4% dependiendo del sector. Para hacer una lectura así bastante Ujú. rápida, las mayores caídas se observan en el sector docente, que cayó un Hmm. 17,4%. Después tenemos salud, donde enfermería, que es el sector más golpeado, claramente uno de los sectores que tienen una mayor cantidad de carga horaria, horas extras y por supuesto un trabajo muy importante y muy pesado además, Hmm. perdieron un 17,3%. El personal policial también sufre un deterioro significativo y pierde el 15,7, perdón, Ujú. en el salario mínimo garantizado. Y después tenemos otro dato muy interesante para mí porque demuestra el carácter de este ajuste, que es en la administración central, ¿no? Porque tenemos que las categorías de menores ingresos, que representan el 91% de los puestos, o sea, el 91% de los trabajadores que trabajan en la administración central de la provincia de Santa Fe son los de menores ingresos, ¿no? Pues Ujú. tenemos otro 9%. Estos trabajadores registran una caída cercana al 11%. Hmm. Pero si analizamos las categorías medias, lograron recomponer e incluso mejorar su salario real. Es decir, no solo estamos despidiendo empleados y aumentando la planta política, sino que además estamos haciendo que la gran mayoría pierda, pero hay una minoría que sí está ganando Claro. o recomponiendo sus ingresos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de ajuste o eficiencia, eso es lo que nosotros un poco queremos invitar a pensar. Se habla por ahí de mejorar la eficiencia del Estado provincial, pero tenemos menos maestras, tenemos menos Claro. policías, cada vez cobran peor y a su vez tenemos más puestos altos. Claro, Entonces ahí digo yo, nos lo que vos deja, decías sobre el presupuesto nacional te lo traslado a este caso, digamos, de nuestra provincia, el hecho de que el Estado provincial con estas decisiones, el gobernador, en este caso el Ejecutivo, configura una idea de Estado, ¿no? O sea, decir, bueno, una pirámide, como decís, muy populosa y empobrecida, más ancha, un sector medio que empieza a cobrar mejor y un sector alto, esto que paradójicamente estos gobiernos vinieron o por lo menos dicen que vinieron a combatir, la casta, entre comillas, que lo han fortalecido, porque
aumentaron 33% de cargos políticos. Exactamente, exactamente. Y lo que decíamos antes, sin designación, Claro, sin necesidad de pasar por un nada. concurso, exactamente. O sea que Así que sí, estamos. la carrera del empleado público, la carrera de profesional estatal está ya en el tacho de basura hace años, ¿no? Y la verdad es que sí, porque aparte, no solo lo que decías recién, un poco desde lo discursivo, Ujú. que todo el tiempo se violenta hacia quienes trabajan en el Estado, ¿no? Y haciendo de cuenta que no sirven para nada, que no trabajan y demás, porque es un poco ese el Sí, sí, discurso, sí. por más violento que suene, sino que además después se le saca valor haciendo maniobras con los puestos de trabajo como estas. Así que bueno, el objetivo un poco del CEPA era poder mostrar la variación en datos, ¿no? Y Ujú, darlo ujú. como una herramienta de discusión también para discutir efectivamente qué es lo que está pasando con los números de la cantidad de empleados y con la cantidad de ingresos que tiene un trabajador estatal. Ahí miraba también otro dato que me llamó la atención, Florentina, es o sea, 265% aumentaron la cantidad de asistentes técnicos. Exactamente. Eso era, los asistentes técnicos son estos que son por designación del gobernador y no tienen que pasar por un ¿Y concurso. cuánto cobra un asistente Exactamente. técnico aproximadamente? Mira, no sabría decirte, entiendo que han variado Ujú, en ujú. gran medida Lo que debe cobrar, lo que más o menos lo cobra un director provincial, más o menos. Y mira, los asistentes técnicos de los niveles 1 a 4 Mm, registraban, el nivel 1 antes se registraba un ingreso de más de 3 millones de pesos, el nivel 2 de 2 millones de pesos ujú, y el nivel 3 de 1.700.000 pesos. ujú. Para que tengamos una idea. Las autoridades superiores tenemos que un director provincial percibe a principios del 2025 más de 4 millones de pesos, Ujú. un subsecretario más de 6 millones de pesos y un secretario más de 7,5 millones de Más pesos, gastos, más para que viáticos, más tengamos una idea. traslados, etcétera, ¿no? Exactamente. Bien. O sea que sí, estamos hablando de que el ingreso más bajo es de 1.700.000 Mm. pesos de estos asistentes En marzo del técnicos, 25. Mm. exactamente, de enero a marzo, Bien, eh, para que nos demos una idea. ok. Bueno, Florentina, te agradezco enormemente, te agradecemos desde la ciudad de Santa Fe habernos acompañado este rato para contarnos sobre el informe del CEPA, sobre la situación de el Estado, el empleo público, las designaciones, el crecimiento de la plantilla política, ¿no? Del Estado provincial. Así Así que es. te mandamos un abrazo grande, gracias. Muchas gracias a ustedes, que anden Bueno, bien. bueno, ahí Adiós. pasaba Florentina Martochia del CEPA, hacemos un cortecito y ya nos vamos prácticamente.